Supercharger vs Turbo, la comparación definitiva. Advertencia, este video será extremadamente técnico, así que voy a asumir para esta comparación que los espectadores de este video ya conocen algunos conceptos básicos sobre la generación de potencia, el torque, la compresión, la autodetonación, el lag y el funcionamiento general de un motor de combustión. Dicho esto, aunque probablemente ya lo sepan, voy a explicar muy resumido qué hace un turbo y un supercharger respectivamente para efectos prácticos. Básicamente ambos son sistemas de inducción forzado y sirven para succionar e introducir más aire a la cámara de combustión. Pero mientras el turbo gira por estar conectado a una pieza que es movida por los gases de escape, el supercharger es movido por el giro del cigüeñal del mismo motor. Entendiendo ambos conceptos, voy a evaluar cuál de los dos sistemas es superior basándome en los siguientes criterios: potencia máxima, lag, potencia constante, eficiencia, fiabilidad y adaptabilidad. Al final voy a sumar todos los puntos y veremos cuál es el ganador en términos generales, destacando que también voy a hablar de turbos y de supercargadores en términos generales, no solo de algún turbo o supercharger en concreto. Primer round, la potencia máxima. Este round se lo lleva claramente el turbo, puesto que en igualdad de condiciones este es capaz de generar una mayor potencia final. Principalmente esto se debe a que el supercharger consume poder del motor para poder girar, lo que se conoce como pérdida parásita o parasitic loss en inglés. Mientras que el turbo no tiene esta desventaja. Además, el turbo por su propio diseño gira más rápido que el supercharger, lo que facilita generar más presión de sobrealimentado. Y en ese caso de necesitar aún más presión, siempre se puede recurrir a un turbo más grande, poner 2 turbos o 3 turbos, incluso hasta 4 turbos. Vamos con el segundo round, lag. Este concepto se refiere al tiempo de respuesta de todo el conjunto, motor y compresor. Este round se lo lleva de calle el supercharger, puesto que es superior en tiempo de respuesta contando dos tipos de lag. El primero es el tiempo que demora nuestro sistema de inducción forzada en actuar. En el caso del supercharger, esto es instantáneo. Al estar conectado al giro del motor, en tanto este acelera, el supercharger acelera a la par, mientras que el turbo requiere esperar a que los gases de escape tengan la presión suficiente para este poder girar con fuerza y de forma eficiente. Y ya sí que existen sistemas como turbos secuenciales, turbos de geometría variable y turbos twin scroll, pero todos estos, si bien reducen el lag, aún se siguen basando en pasar de una etapa de flujo de gases lento a una etapa de flujo de gases rápido. Esta diferencia entre una etapa y otra es palpable en el motor y también en la conducción. Incluso en un sistema anti-lag enfocado a mantener la presión de los gases de escape, incluso cuando este no está acelerando, paréntesis, lo que desgasta mucho el motor, genera una diferencia cuando la presión es mantenida artificialmente a cuando efectivamente el motor sobrepasa de forma natural el umbral de sobrealimentación, guiándose por la conducción y no por la electrónica. Además, también en el segundo tipo de lag, también conocido como lag subjetivo, el supercharger vuelve a ganar, dado que esto se refiere al recorrido del aire desde la admisión hasta la cámara de combustión. Y en esto cabe destacar que un motor naturalmente aspirado sigue siendo el rey. Pero aún así el recorrido del aire sigue siendo mucho más corto en el supercharger, pasando de una admisión relativamente corta a un supercharger, directamente a un intercooler y directo al motor. Mientras que generalmente, por razones prácticas, en el turbo el intercooler suele estar más alejado y esto genera más recorrido del aire. Así que este round
va 100% para el Supercharger. Aunque si han investigado algo sobre este tema, es probable que no les esté descubriendo absolutamente nada nuevo. Potencia constante. Este round nuevamente se lo lleva el Supercharger, puesto que el problema del turbo antes explicado, de tener que cambiar de fase para reducir el lag, evidentemente no solo se traduce en que el conductor puede sentir un intervalo que retarda la potencia total del turbo, sino que también se refleja en la curva de potencia del motor al no ser lineal. Esto no solo perjudica la conducción desde el punto de vista de la sensación del conductor, sino que también perjudica desde un punto de vista mecánico, pudiendo provocar la necesidad de cambiar de marcha arriba en muy poco tiempo, hasta inclusive pérdidas de tracción en los casos más extremos. Por otra parte, también podríamos considerar que el Supercharger genera considerablemente menos calor en el vano motor que el turbo. Es solo cosa de pensar en el calor de los gases de escape, que normalmente los quieres alejar lo más rápido posible del vano motor, y que el turbo es técnicamente un elemento que retiene dicho calor, lo que de nueva cuenta en condiciones extremas puede llegar incluso a restar algunos caballos de fuerza. Puedes buscar más sobre cómo afecta el llamado heat shock o baño de calor a la potencia. Eficiencia. Esta vez es un round clarísimo para el turbo. Simplemente el tema de la pérdida parásita reduce mucho la eficiencia del Supercharger. Dicho sea de paso, de los dos sistemas solo el turbo puede ser configurado para una disminución real en el consumo de combustible y las emisiones. Fiabilidad. Y la balanza nuevamente se inclina hacia el Supercharger, puesto que existe una serie de factores que hacen que en términos generales, paréntesis, claramente no en todos los casos, los vehículos con Supercharger sean más confiables que los vehículos turbo, como por ejemplo el hecho de que los vehículos turbos tienen que lidiar con mucho más calor en el vano motor a comparación de los vehículos con Supercharger. Además, los vehículos con turbo necesitan mucha más lubricación para operar de forma confiable en el mismo sistema turbo, y por si fuera poco, el turbo somete a una carga particularmente dura a las válvulas de escape del motor. Y ya ni hablemos de los desperfectos que puede ocasionar los sistemas destinados a mitigar los efectos del turbolag. Adaptabilidad. Finalmente, y aunque no lo parezca, tenemos un punto sumamente relevante. La adaptabilidad es clave cuando hablamos de cualquiera de los dos sistemas, y en este round veo claro ganador al Supercharger, puesto que hay un factor clave que solo he tocado por encima, y es el hecho de que el Supercharger trabaja con aire mucho más fresco que el turbo. Si bien ambos sistemas generan calor al momento de comprimir el aire, el turbo, al trabajar con los gases de escape, produce que ingrese aire mucho más cálido al sistema de admisión. Esto provoca en concreto tres desventajas cruciales. 1. La mezcla aire-combustible se vuelve mucho más susceptible a la autodetonación. 2. Necesitas un intercooler bastante más grande. 3. Necesitas ubicar el turbo en un área estratégica para minimizar el heat shock o simplemente evitar pasar a quemar algún elemento importante de la electrónica del auto con el calor. Lo mencionado con la autodetonación es relevante porque te obliga a trabajar con una relación de compresión mucho más baja en comparación. De hecho, esto demuestra que las especificaciones al momento de construir un motor turbo o un motor Supercharger pueden ser muy distintas. Por ejemplo, si yo tuviese que armar un motor Supercharger para competir contra un motor turbo, usaría una relación de compresión relativamente alta. De paso, incluso me decantaría por hacer un motor particularmente vueltero, como se le suele decir coloquialmente, aún a riesgo de que la correa del Supercharger patine, porque nuevamente el riesgo de autodetonación es mucho menor y el calor extra que pueda generar a un régimen de revoluciones más alto
es menos preocupante que en un motor turbo. Conclusión: de los 6 puntos tratados en este video, 4 fueron para el supercharger y solo 2 fueron para el turbo. Algunos dirán que los 2 puntos que se llevó el turbo, entre paréntesis potencia máxima y eficiencia, son los 2 puntos más importantes. Y hasta cierto punto tienen razón. La eficiencia y la potencia máxima son esenciales para medir el rendimiento de cualquier motor. Pero los demás puntos donde el supercharger gana, este incluso saca ventaja en aquellos pequeños incisos en los que fui profundizando a lo largo del video. Puede que las regulaciones gubernamentales empujen muchísimo el desarrollo de los motores turbo, o inclusive que el grueso de los consumidores, algunos también influenciados por dichas regulaciones, le den prioridad a la eficiencia y a la potencia máxima, pero esto no quita que objetivamente el supercharger supere en varios aspectos al turbo. De cualquier forma, no hay por qué cerrarse a ninguno de los dos sistemas de sobrealimentación en específico. Por ejemplo, el sistema Twin Charge o Twin Charger, como se le conoce, fusiona con efectividad ambos sistemas, anulando muchas de sus desventajas. O también se puede usar el supercharger accionado de forma eléctrica, lo que anula el problema de la pérdida parásita del sistema. Eso sin mencionar la popularidad que está teniendo el usar un turbo como si fuese un supercharger eléctrico, cuando este no tenga fuerza suficiente en los gases de escape para girar. Así que nada está escrito en piedra en materia de sobrealimentación.